en donde estamos viendo lo que ha pasado con un juzgador que, con razón o sin razón, eso sería materia de otro debate, osó emitir una resolución para generar una suspensión provisional respecto a un tema en el que ha sido omiso un poder, y por cierto, no los diputados, pero aquí los senadores que teníamos esa responsabilidad simplemente la hemos ignorado. No sé si sea haciendo caso a aquella frase de una persona, no sé si recuerdan ustedes, que dijo: al diablo con las instituciones, cuando se refería precisamente a que prácticamente no debieran de existir. Y bueno, lo está logrando, por cierto. Y me refiero, claro, para quien no lo supiera y no venga luego a preguntar ¿a quién se refería a ese senador o de quién hablaba? Pues hablo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador. Al diablo sí las instituciones neoliberales que el PRI y el PAN nos impusieron. El pueblo las va a echar abajo. Y bueno, antes de abordar mi reflexión, pues lo que he escuchado, que dice Acción Nacional, que han quedado dos cosas muy claras. Dicen que sí es necesaria la reforma. Se ve que son de lento aprendizaje, son lentos, porque se presentó el 5 de febrero. Ah, carajo, 5 de febrero. Por lo tanto, han ido pensando lentamente de que sí es necesaria. Nosotros le hemos aprobado desde un principio, estamos claros de que debe haber. Ahora dicen, esta no es, como son de lento aprendizaje, allá por el año que entra, a estas alturas van a decir, no, pues era necesaria, el orador. Porque son lentos los de Acción Nacional, compañeras y compañeros. Vamos a ir al Senado de México. Ya escuchamos a el señor senador Julen Rementería, donde se queja de que hay una persecución al juez Rodrigo de la Pesa, que se atrevió a usurpar funciones del Senado de México. Hoy se quejan que cómo es posible que haya esa persecución, que qué será lo que viene, que si se aprueba la reforma va a suceder eso. Pues amigos y amigas, así tiene que ser, porque este juez no lo hizo por inocente, lo hizo porque recibió órdenes de Norma Piña, porque querían echar abajo el plan C, quitarle diputados plurinominales a la coalición de Juntos Seguiremos Haciendo Historia. Vamos a ir a este video primero de el señor diputado Almaguer, donde nos explica por qué violó, por qué usurpó atribuciones este juez de nombre de Rodrigo de la Pesa. Vamos a ir al video. Hoy es día de sesión aquí en la Comisión Permanente, en el Senado de la República, y vamos a hablar un poco de lo que ocurrió con el juez Rodrigo de la Pesa. Intentó, mediante amenazas, de imponer sanciones, de imponer multas, obligar a la Sala Superior del Tribunal Electoral para que concluya un proceso para incluir 2 nuevos magistrados en su pleno. Lo hizo en un procedimiento de amparo, en un juicio de amparo. El juez de la Pesa violó el artículo 99 constitucional, que establece que el Tribunal Electoral es la máxima autoridad en la materia, que sus decisiones son inatacables y que no puede ser vinculado por otra autoridad jurisdiccional. También violó el artículo 61 de la Ley de Amparo, que muy claramente establece que el juicio de amparo es improcedente en materia electoral. La Sala Superior le contestó que lo va a denunciar ante la Fiscalía General de la República, que va a presentar una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal. Además, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, ya presentó demanda de juicio político en contra del juez de la Pesa. Algunos dicen que el juez se puso creativo, otros que el juez tenía desconocimiento. Yo no creo ninguna de estas opciones. Claro que existe un mensaje político. ¿Por qué? Porque la Sala Superior está a unas cuantas semanas de calificar la elección de la presidencia de la República. Y de eso también se tomó nota aquí, en la Comisión Permanente.
Nuestra convicción desde la bancada de Morena es que debe ser destituido, debe ser inhabilitado. Un juez de distrito no se puede saltar las competencias delimitadas por la Constitución. Ahora sí vamos a ir al Senado de México, vamos a escuchar al senador Julen Rementería de Acción Nacional, donde hoy dice que eso no puede ser, que es una dictadura. Entonces, amigos y amigas, pueden hacer lo que quieran estos jueces. Hoy se sienten en el Poder Supremo. Vamos a escuchar al señor Julen Rementería. Julen Rementería del Puerto, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, hasta por 5 minutos. Con su permiso, Presidenta, yo quiero manifestar que, a mi juicio, dos cosas han quedado perfectamente claras en los últimos días o en las últimas semanas. Absolutamente claras. La necesidad de que en el país se realice una reforma judicial. Me parece que no hay duda. Han bastado apenas 3 foros para poder escuchar gran cantidad de argumentos de los por qué tendríamos que tener nuevas reglas en el Poder Judicial y desde luego una transformación profunda en el Poder Judicial. Yo creo que sobran los argumentos del por qué tendríamos que transitar hacia allá. Pero hay una segunda cosa que me parece a mí que también ha quedado perfectamente clara, de que la propuesta que se tiene en la mesa no es la correcta. Porque también lo han dicho ahí hasta la saciedad muchas personas, ahí y en todos los foros públicos, no solamente en los foros organizados desde la Cámara de Diputados, sino en todos los foros públicos, en muchísimas entrevistas a lo largo de todo el país, en donde ha quedado con claridad expresada cuáles son las razones por las que esta reforma que se plantea no es la adecuada, no es con la que se va a conseguir más autonomía o la autonomía total, ni tampoco se va a acabar con la corrupción, ni tampoco vamos a eliminar de la impunidad. Está perfectamente dicho que eso no es la razón. Y también se habla, tratando de atacar a quienes creemos que esta no es la propuesta adecuada, que lo que no es consideramos o no le damos la capacidad al pueblo. Claro que se le da la capacidad al pueblo y lo reconocemos así, que el pueblo por supuesto tiene la capacidad para elegir esto y muchas otras cosas más. Pero no olvidemos que en la reforma que se plantea hay una preselección de quiénes van a ser los candidatos por los que el pueblo va a elegir. Entonces no va a elegir el pueblo a partir de que yo, en mi naturaleza de ciudadano de este país, pueda ir y presentarme como candidato con las credenciales que tengo. No, tengo que pasar un filtro que tendría que ser, bueno, en las cámaras, la mitad y mitad, en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, otra parte igual en el Poder pues ejecutivo, en el presidente o la presidenta que venga, y luego de ahí tendrá que venir, bueno, lo que es la propuesta del Poder Judicial. De manera que no es cierto que van a poderse elegir de manera libre a los ciudadanos. Eso es una mentira a medias o una mentira total, porque no se habla en ninguna parte que puede ser de manera natural quien cumpla con los requisitos. No, tienes que pasar por ahí. Pero además, me parece que también ha permitido estos cuantos días que han transcurrido apenas de la elección para acá, para irnos darnos cuenta poco a poco de cómo, con pequeñas señales de lo que nos podría esperar con una reforma si se lleva a realizar de esta naturaleza, en donde estamos viendo lo que ha pasado con un juzgador que, con razón o sin razón, eso sería materia de otro debate, osó emitir una resolución
para generar una suspensión provisional respecto a un tema en el que ha sido omiso un poder, y por cierto, no los diputados, pero aquí los senadores que teníamos esa responsabilidad simplemente la hemos ignorado. No sé si sea haciendo caso a aquella frase de una persona, no sé si recuerdan ustedes, que dijo: al diablo con las instituciones, cuando se refería precisamente a que prácticamente no debieran de existir. Y bueno, lo está logrando, por cierto. Y me refiero, claro, para quien no lo supieran y no vengan luego a preguntar ¿a quién se refería a ese senador o de quién hablaba? Pues hablo del presidente de la República, de Andrés Manuel López Obrador, que antes era candidato, para que no le tengan que venir a preguntar ociosamente a una oradora posterior: oye, ¿a quién se refería el senador? Precisamente a él, que dijo al diablo con las instituciones. Y es lo que parece que quiere, porque hay una gran cantidad de instituciones que en las cuales no se ha podido nombrar, y es por culpa no de los senados, sino por quien manda en el Senado. Y así es, así ha sido, aunque ustedes no lo quieran reconocer. Y es lo que tenemos que cambiar. De manera que esta que se está planteando no es la reforma adecuada, reconociendo que tiene que haber una reforma. Y desde luego que cuando se le dice a este Rodrigo de la Peza y se le va toda la batería en contra, porque concluyo, presidente, enseguida, una andanada de críticas, hasta una denuncia penal, pero pasando por el intento de un juicio político, en donde la secretaria de Gobernación fue y ya ratificó la solicitud de juicio político. Yo no me imagino cómo va a ser, o más bien sí me imagino cómo podría ser la nueva función en el gobierno que viene, en donde algún juez ose ir en una resolución en contra de los intereses del gobierno. Pues lo crucifican, porque si a un juez que en libertad hace eso, que bueno, más allá del derecho que pudiera o no hacerlo, que procedan de esa manera, habla de un mensaje muy claro para todos los juzgadores en este país. Y si además ahora van a depender, para poder ser elegidos, van a tener que ser candidatos gracias a ellos, pues entonces nos podemos imaginar que no va a poder ser una buena idea el que se elijan de la manera que se está proponiendo. Sí se requiere una reforma judicial, no se requiere en la forma que en lo que se está haciendo. Y por supuesto, porque aquí se han llenado la boca diciendo es que el soberano, como le dicen, nos ha dado el poder reformador. Eso es mentira, les dio el 54%. Lo otro se lo quieren robar con una sobrerepresentación que no les toca, y ustedes lo saben, y están haciendo trampa. Es cuanto, presidenta. Gracias. Se concede el uso de la palabra al diputado Ángel. Ahora sí, amigos y amigas, vamos a escuchar a Benjamín Robles, cómo les ha dado un calladón de boca. Amigos, les ha puesto una tunda a estos que se oponen al Poder Judicial. Amigos, vamos a disfrutar este video. 6 minutos 32 segundos. Agradezco que pueda pedirle, senadora presidenta, el mismo tiempo. Así lo dije desde un principio, que sería tolerante. Muchísimo. Sí, adelante. Al diablo sí las instituciones neoliberales que el PRI y el PAN nos impusieron. El pueblo las va a echar abajo. Y bueno, antes de abordar mi reflexión, pues lo que he escuchado, que dice Acción Nacional que han quedado dos cosas muy claras. Dicen que sí es necesaria la reforma. Se ve que son de lento aprendizaje, son lentos, porque se presentó el 5 de febrero. Ah, carajo, 5 de febrero. Por lo tanto, han ido pensando lentamente de que sí es necesaria. Nosotros le hemos aprobado desde un principio, estamos claros de que debe haber. Ahora dicen, esta no es, como son de lento aprendizaje, allá por el año que entra, a estas alturas van a decir, no, pues era necesaria, el orador. porque son lentos los de Acción Nacional, compañeras y compañeros. Permítame, diputado Robles, ¿con qué objeto, diputado Humberto? Moción de orden, por favor, ¿me escucha? Una moción de orden, por favor. Adelante. ¿Cuál desorden? Yo no veo ningún desorden, senadora presidenta, pero en fin. ¿Quién es el presidente aquí? Permítame, el orador.
Adelante, diputado. Gracias, presidenta. El que estaba haciendo uso de la voz, diputado federal, está refiriéndose a la bancada de Acción Nacional con falta de respeto, lo cual también hace que yo pueda pedir esta moción de orden. Aquí en Acción Nacional siempre, sobre todo en esta comisión permanente, nos hemos basado en el respeto y en dar argumentos en la tribuna y no insultar a nadie que sea, ya sea de la oposición o sea del oficialismo. Le pido por favor que le pida lo mismo a este diputado federal. Gracias. Les recuerdo, estimados compañeros, compañeras, que ningún diputado o senador podrá ser reconvenido en sus dichos, es responsable de lo que manifiesta, pero convocamos a todas y todos a mantener el respeto del reglamento en el uso de la tribuna. ¿Con qué objeto, diputado Fernández Noroña? Sí, senadora presidente, si le pudiera preguntar al orador, si me permite una pregunta. Permítame. ¿Acepta el diputado Robles una pregunta del diputado Fernández Noroña? Por Adelante, supuesto. diputado, 1 minuto para hacer su pregunta. Adelante, y hasta 2 para doctor contestar. Noroña. Eso, antes es falso que la bancada de Acción Nacional no nos haya faltado el respeto a mí más de una vez en esta permanente. Pero bueno, la pregunta es, antes de que entres en materia, compañero diputado, se sostuvo por Acción Nacional que tuvimos el 54% de los votos y que estamos en una sobrerepresentación. Se les olvida el pequeño detalle que es un sistema mixto y que ganamos el 85% de los diputados, el 95% de los senadores de mayoría y que además les pusimos una zapatería que según las reglas que ellos impusieron nos da la mayoría calificada. Yo quisiera, si pudieras tomarte un tiempo para explicarles un poco porque parece que andan cortos de memoria. Adelante, diputado. Pues le agradezco mucho al compañero Noroña que me dé la oportunidad de restregarle a Acción Nacional varias cosas. Porque últimamente surge una campañita con que se está rebasando la mayoría calificada que tenemos gracias al voto popular y se están inventando nuevas teorías. La verdad está clara, el pueblo decidió con más de 35, casi 36 millones de votos, que todas estas propuestas que hemos defendido en lo que llamamos la Cuarta Transformación van a continuar. Y lo que quieren es impresionante, que la agenda de la minoría esté por encima de la agenda de la mayoría. ¿Dónde se ha visto eso? Pues solo en la mente locurienta de la oposición, que creen que se pueden salir con la suya una y otra vez. No, ya los malgobernaron 12 años, ya interrumpieron y pusieron obstáculos a la Cuarta Transformación. Aquí estamos, las y los legisladores que hemos defendido desde el 2018 este proyecto que ha demostrado cómo seguimos avanzando. Y no les faltamos al respeto y no acepto reconvención de ninguna naturaleza. Se parecen a la chimoltrufia. Dicen una cosa en una sesión y luego vienen a decir otra. Ya hasta estaba pensando que estaban entrando en razón en sesiones pasadas, pero ahora vuelven por sus fueros. Pues entonces reciban la medicina que les corresponde. El pueblo ya los puso en su lugar. Es el basurero de la historia. No debiesen estar aquí, de verdad, porque ustedes no han logrado el tener el respaldo de las ciudadanas y ciudadanos. Así es que aguántense. Nosotros representamos al pueblo de México, representamos la Cuarta Transformación y esa es la que seguirá impulsando este movimiento, estas legisladoras, estos legisladores. Que viva la Cuarta Transformación y que viva López Obrador. Permítame, el orador. ¿Con qué objeto, diputado Ramiro Robledo? Su conducto. Permítame, ¿acepta el diputado orador la pregunta del diputado Robledo? Sí, por supuesto, que conste que son 59 segundos los que ya Sí, sí. de mis 6 minutos. Estamos tomando los minutos de las preguntas. Sí. Adelante, diputado Robledo, 1 minuto para la pregunta y hasta 2 para contestar. Gracias. Diputado, la regla para la asignación de diputados de representación proporcional no concibe a las coaliciones, no existe. A ninguna coalición se le asignan porcentajes para darles curules de representación proporcional. Mal llamada coalición, esa asociación de partidos es más bien lo que antes se llamaba candidatura común.
porque 3 partidos o 2 o más tienen un mismo candidato para el mismo puesto. Pero eso no hace que la alianza política jurídica que hayan realizado reciba votos como tal. Cada voto se recibe en cada partido y cada partido los conserva con su porcentaje al momento de que se viene el proceso de distribución por sus respectivos votos recibidos. La palabra coalición, la figura coalición, el concepto de coalición no existe en la distribución porcentual de curules. Luego entonces, con esto que le digo, ¿usted opinaría que habrá una sobrerepresentación de alguna coalición en lo que todavía no hace, pero que podrá hacer muy pronto el Instituto Nacional Electoral? Gracias. Si me permite, senadora presidente. Adelante. Por eso he sostenido lo que argumenté hace un rato, que están perdidos. Vale la pena que ustedes y sus asesores busquen la versión estenográfica y retomen y lean hasta que se lo aprendan varias veces o hagan varias planas de lo que acaba de decir Juan Ramiro Robledo. Porque ustedes están malinterpretando la ley. El Partido del Trabajo, el Partido Verde, el Partido Morena, tuvimos votos y en función de eso se nos asignarán legisladoras y legisladores tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado. Y si esa mayoría calificada les pesa, entiendan, aunque yo lo he dicho en esta tribuna muchas veces, parece que siguen sin entender, no entienden que no entienden, están en contra de lo que ha planteado el pueblo. Por eso hoy les digo, parecen de verdad la chimoltrufa, vienen a decir unas cosas ahora distintas a las que señalaron la sesión pasada, pero ya entendí un poco, son de lento aprendizaje, van ahí poco a poco. Lo vuelvo a decir, en febrero, el 5 de febrero, López Obrador presentó esta iniciativa. Desde entonces dijimos que era correcto. Y ustedes a vociferar que estaba erróneo. Hoy vienen aquí a aceptar que todos, incluidos ustedes, ven que es viable, que es necesaria esa reforma al Poder Judicial. Pues ahora, no esa, porque siguen sin entender, porque son de lento aprendizaje, pero ya verán, cuando se empiecen a elegir a los jueces, magistrados, ministros por el voto popular, queda correcto, porque la justicia es algo que el pueblo no ve y empieza precisamente por la tarea de los juzgadores, los impartidores de justicia, y eso tiene que acabar. Pero en relación a la pregunta que formuló mi compañero Juan Ramiro Robledo, pues busquen la versión estenográfica para que ustedes, sus asesores y los comunicadores entiendan qué es lo que dice la ley en esta materia. Seremos mayoría calificada en esta Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, porque así se está construyendo y así lo decidió el pueblo de México. Concluyo mi pregunta y continúo entonces. Para decir en relación a la agenda política de hoy, decir que desde el inicio de este gobierno, la verdad es que la conducta de muchos ministros, jueces, magistrados, se ha caracterizado por algo que hay que decirlo: falsedad, incongruencia, por las fobias. Y para eso hay que hacer un poco de memoria para los que son olvidadizos o de lento aprendizaje. Hay que remontarnos al 2018, incluso antes de que Andrés Manuel López Obrador tomara posesión del cargo. Recuerdo cuando se instaló una nueva mayoría en el Congreso de la Unión. Y en aquellos días, luego se presentó una iniciativa de ley federal de remuneraciones de los servidores públicos para que ningún servidor público ganara más que el presidente. Algo que estaba y aún está vigente en nuestra ley suprema. ¿Y recuerdan ustedes, compañeras y compañeros, quiénes fueron los primeros que se opusieron a capa y espada a esa ley? Fue, entre otros, la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces del Distrito del Poder Judicial de la Federación. Esta asociación de funcionarios judiciales incluso elaboró una demanda de amparo modelo, se los recuerdo, a fin de que sus propios integrantes pudiesen promover amparos en contra de leyes, iniciativas y reformas que en su tendenciosa opinión vulnerarían, según ellos, la autonomía del Poder Judicial.
Y fíjense nada más, promovieron modelos de demanda de amparo que ellos mismos iban a terminar conociendo y resolviendo. ¡Qué cinismo! Ese sí es un abuso de poder. Más faccioso creo que no se puede ser. Lo que no se atrevieron a decir fue que una considerable cantidad de juzgadores promovieron amparos en contra de esta ley federal de remuneraciones de los servidores públicos. Y como desde entonces les ha gustado usar su supuesta autonomía como pretexto de todo, pues no se atrevieron a decir que reducir su sueldo, eso lo ponían cada rato en la mesa, es que reducir el sueldo pone en riesgo la autonomía. O sea, se los traduzco, los jueces y magistrados condicionan su profesionalismo, condicionan su independencia, su imparcialidad en función de la remuneración. Por eso tenemos que cambiar este sistema del Poder Judicial. Porque lo que no se atrevieron a reconocer públicamente y a reconocerlo sin tapujos es que no estaban dispuestos a reducir sus sueldos y a ganar menos de lo que gana el presidente de la República. Esos son los funcionarios judiciales que hoy tenemos. Esa es su ética, esa es su vocación, o yo diría mejor, su falta de vocación de servicio. Por eso defendemos que sean electos por el voto popular, para que estos personajes que no tienen vocación de servicios, sino que son simples ambiciosos, dejen de utilizar el servicio público como fuente de lucro. Ante esta actuación facciosa, en diciembre del 2018, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobamos un punto de acuerdo en el que hicimos un extrañamiento al Poder Judicial por las mismas manifestaciones de juzgadores federales aglutinados en esta Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito. Y para que la relación con el Poder Legislativo pudiese conducirse en un marco de mutuo respeto a la soberanía republicana y atribuciones a ambos poderes, se los recordamos en esos términos. Así que, compañeras y compañeros, llevamos 6 años y el Poder Judicial ha seguido actuando facciosamente en contra de este gobierno. Hace unos meses legislamos para desaparecer los fideicomisos opacos, fuera de ley, cuyos recursos pues no se utilizaban, pero ahí estaban para acumular riqueza como si el Poder Judicial fuera una empresa privada. Y ahí tienen paradas las impugnaciones en contra de nuestra reforma. Dijo la ministra presidenta que estaban dispuestos a que se destinaran recursos para apoyar a los damnificados de Acapulco, pero resulta que el propio Poder Judicial tiene ahí congelados los recursos hasta que se dignen a resolver las impugnaciones, porque para ellos primero está su bolsillo y las ambiciones de los jueces y de los magistrados. Entonces, parece ser que en esas condiciones sí que es muy conveniente eso de ser juez y ser parte. Por eso denunciamos. Entonces, qué bonito suena cuando dicen que defienden los derechos de los trabajadores, pero ¿qué tal cuando un juez, un magistrado llega, concluyo, senadora, llega a un nuevo tribunal y pone a su gente, acosa al personal para que renuncien y así pueda llevar a quien él o ella quiera? Y los reto a que vayamos juzgando entonces, juzgado por juzgado, tribunal por tribunal, a ver si las empleadas y los empleados dicen que no han sufrido acoso laboral. Y dejo un tema pendiente, el del nepotismo. Es impresionante lo que pasa en el Poder Judicial. Ya basta, arreglémoslo, lo vamos a arreglar en septiembre. Habrá reforma al Poder Judicial. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, diputado.